Hola amigos, aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Pedro capítulo 4. Pero antes de empezar sabemos que necesitamos de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias Padre amado por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias Padre por tu amor, por tus bendiciones, por tu guía Padre. Gracias por estar siempre a nuestro lado, ayudándonos, guiándonos. Te pedimos por favor que nos ayudes también con el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra en la manera que tú deseas que lo hagamos, Padre, para poder atesorarla en nuestros corazones y llevarlo a la práctica. Guíanos con tu Espíritu Santo, que guíe nuestra mente, nuestros corazones, Padre. Líbranos también de todo mal. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, Pedro empieza diciéndonos: puesto que Cristo sufrió y soportó dolores por nosotros, ustedes deben estar dispuestos a sufrir por Él. No es algo que necesariamente vaya a suceder. No porque Cristo sufrió por nosotros, nosotros también vamos a sufrir. Pero puede que sí suceda. Sabemos que en nuestra vida diaria pasamos aflicciones, sufrimientos, ¿verdad? Pero todos sabemos que es parte de un aprendizaje, de un propósito, eh, de poder seguir evolucionando y creciendo como seres humanos. Pero voy a volver a repetir lo que dice aquí Pedro. Puesto que Cristo sufrió y soportó dolores por nosotros, ustedes deben estar dispuestos a sufrir por Él. Nosotros debemos estar dispuestos a sufrir por Él. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que quiere decir? Que debemos estar dispuestos a sufrir por Él. Sabemos que en tiempos antiguos los cristianos fueron buscados y matados, ¿verdad? Persecuciones a los cristianos ha habido muchas veces y en muchos tiempos. Y sabemos que volverán y van a ser peores. Va a ser la persecución tan fuerte que como nunca antes se había visto. Entonces, es algo que va a suceder, sí va a suceder. Y es lo que vamos a aprender también más adelante. Pero sabemos que estas cosas van a suceder. Y es más, en los tiempos actuales hay personas que están viviendo esto, que están viviendo la persecución, se puede decir, porque hay lugares en donde no se aceptan a los cristianos. Y por ser cristianos pasan dificultades, los meten presos, y los castigan, ¿verdad? En algunos sitios hasta los matan por el simple hecho de ser cristiano. Pero entonces, en algún momento de nuestras vidas, quizás esto suceda. Quizás hay gente que nos diga: oye, tú eres cristiano y por eso te crees mejor, entonces te quieran golpear, te quieran maltratar. ¿Qué debemos hacer en ese momento? Pues debemos mantenernos fuertes. Debemos hacer siempre la voluntad de nuestro Padre. Debemos mantenernos fuertes hasta el final. Porque eso es lo que nuestro Padre espera de nosotros. ¿Se imaginan que hemos tenido un camino correcto, haciendo siempre la voluntad de nuestro Padre, con una fe fuerte? Pero justo en ese momento decidimos decir: ¿sabes qué? Ya no voy a ser más cristiano. No me maten. Dejo de ser cristiana. Voy a hacer lo que ustedes digan. Entonces de nada valdrá todo lo que habíamos hecho, todo el camino que habíamos avanzado, porque en el final nos retractamos. Entonces, al hacer eso, estamos decidiendo por la muerte y no por la vida. Y eso es algo que no nos debe pasar. Por eso es tan importante, amigos, permanecer fuertes hasta el final. Entonces, si en algún momento alguien nos quiere hacer sentir mal o dice cosas desagradables por el hecho de ser cristianos o de querer hacer algo bueno o de querer ayudar, pues no importa, porque lo importante es que estamos haciendo la voluntad del Padre. Y eso sí, y si nos toca pasar sufrimientos, como muchas veces Pablo lo pasó, que a él lo azotaron y estuvo preso,
Y él lo que hacía era cantar himnos de alegría. Y decían, ¿cómo era posible si lo han azotado y él estaba feliz cantando? Porque sentía que con lo que le habían castigado, había sentido un poquito del sufrimiento y del padecimiento que Jesús había sentido también. Y porque sabía que si eso pasaba, era porque estaba haciendo las cosas correctas, que todo eso era parte también de una superación como ser humano, porque eso lo ayudaba a ser más fuerte, a avanzar más adelante. Entonces, de todas las circunstancias que nos toque vivir, de las dificultades en que nos toque vivir, debemos sentirnos agradecidos, porque sabemos que eso nos ayuda a seguir adelante. Las problemas, dificultades, tribulaciones, enfermedades, lo que nos toque vivir, hay que aprender a ser agradecido con eso, porque sabemos que eso nos va a ayudar a crecer como seres humanos. Estamos en una etapa de aprendizaje, vamos a aprender de lo que estamos viviendo y todo tiene una razón y un propósito. Entonces, más bien como dice aquí Pedro, gocémonos cuando esas cosas sucedan. Pero entonces debemos estar preparados nosotros a estar dispuestos a sufrir por Jesús si así nos toque. Esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que esto no suceda, que Dios siempre nos protege, nos cuida y que no tengamos que pasar esto. Pero si en un momento sucede, que Dios nos proteja y nos dé la fortaleza para seguir con Él a su lado y sufrir lo que tengamos que sufrir por Él. Recuerden también, dice Pedro, que cuando el cuerpo sufre, el pecado pierde su poder. Porque cuando sufrimos, nos sentimos tan decaídos, tan tristes, que necesitamos de Dios y solo deseamos hacer el bien y nos acercamos a Él para pedirle que nos ayude y que nos guíe. Pero muchas veces lo hacemos solamente en los momentos de necesidad. Y cuando ya Dios nos ayuda y nos da la fortaleza y sana a la persona, luego comenzamos a seguir viviendo y hacer nuestras cosas como a nosotros nos parezca y nos alejamos otra vez de Él. Entonces, esto es algo que no debe pasar. Debemos hacer la voluntad de Dios todo el tiempo, no solamente en los momentos difíciles o cuando lo necesitamos, acordarnos que existe un Dios y que le puedo pedir y me puede ayudar y luego olvidarme. Porque si actúo de esa manera, estaré actuando como una verdadera cristiana, estaré actuando en la manera que a Dios agrada, me estaré comportando como una verdadera hija de Dios. Claro que no. Porque nuestro Padre quiere que estemos con Él en todo momento, en todo tiempo. Pero muchas veces nos acordamos solo de Él en los momentos difíciles. Entonces, si esto pasa a veces en nuestra vida, démonos cuenta de los errores que estamos haciendo y tratemos de cambiar, porque eso no es algo que agrada al Padre. Tenemos que estar con Él en todo momento, en todo tiempo, en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza. En los momentos de alegría dándole gracias a Él, porque por Él podemos ser felices, gracias a Él tenemos lo que tenemos. Y en los momentos de tristeza para que Él nos dé el soporte y la fortaleza que necesitemos. Entonces, no seamos malos hijos y lo busquemos solo en momentos de necesidad, sino estemos con Él y hagamos su voluntad en todo tiempo y en todo momento. Luego también Pedro nos dice que muchas veces en el pasado hemos cometido muchos errores, ¿verdad? Pecados, pasiones desenfrenadas, borracheras, comelonas, embriagueces, idolatrías, lo cual nos llevaba solamente a cometer más pecados, a pecar más y cometer pecados más terribles, pero eso ya no está más en nosotros, eso ya no existe. Pero ¿qué pasa con las personas que todavía están en ese proceso? Que quieren tratar de mejorar, que quieren tratar de cambiar. Pues probablemente sus amistades con las que antes pasaban, ¿verdad? Con las que disfrutaban las fiestas,
o las salidas les estarán extrañando, como dice aquí Pedro. Por supuesto, sus antiguos compañeros se sorprenderán de que ya no se unan ustedes a sus desenfrenos, a sus fiestas, a sus parrandas, a sus salidas o a lo que hacían antes. Probablemente sus amistades estarán diciendo, oye, ¿por qué ya no vienes? ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Por qué has cambiado? ¿Qué aburrida te has vuelto? ¿O qué aburrido estás ahora que ya no quieres compartir con los amigos como siempre lo hacíamos? No dejemos que nada nos impida hacer la voluntad de Dios. ¿Son realmente nuestros amigos, las amistades, mucho más importantes que nuestro Padre? ¿Es más importante nuestros deseos de satisfacer que hacer la voluntad de nuestro Padre? ¿Es más importante seguir lo que los demás nos dicen que seguir lo que Jesús nos enseñó? ¿A quién deseamos agradar? ¿Al mundo o a Dios? Pues está la respuesta en cada uno de nosotros, lo que deseamos hacer. Y si deseamos realmente de corazón servir a Dios y hacer su voluntad, pues podemos hacerlo, porque no estamos solos. Dios nos envió a su Hijo amado para que nos guiara a través de sus enseñanzas, de su palabra. Dios nos envía al Espíritu Santo para que nos dé la fortaleza todos los días y la guía de hacer siempre lo correcto. Dios nos ha dado la oración para que estemos siempre a su lado, pidiéndole por ayuda, por fortaleza, por guía. Dios nos dio la oración para que entre nosotros haya cada día más una relación más estrecha con Él. Y todo eso lo tenemos gracias a Jesús. Entonces, aprendamos a valorar lo que Dios hace por nosotros. Aprendamos a ser agradecidos. Valoremos las cosas y vivamos la vida como Jesús nos enseña, como nuestro Padre nos pide, haciendo las cosas que le agradan a Él. Recuerden que, sin embargo, un día tendrán que dar cuentas ante el juez de vivos y muertos. Jesucristo, Jesús, vendrá pronto. Él es nuestro juez, el cual juzgará a todos, como sabemos, a vivos y muertos, porque los muertos serán resucitados y serán juzgados, y los vivos serán juzgados también. Por eso dice, es que el Evangelio fue predicado a los muertos para que, al igual que Dios, vivieran en espíritu, aun cuando recibieran el castigo de la muerte física, como todos los hombres. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Obviamente no es algo literal. No es que el Evangelio fue predicado literalmente a los muertos, porque ya sabemos que cuando uno está muerto, no escucha, no siente, no piensa, el corazón se detiene, la mente también, no hay recuerdos, no existe nada. Entonces, a lo que se estaba refiriendo es que se está predicando el Evangelio a los que están muertos en vida, los que no tienen fe, los que están muertos espiritualmente, los que están muertos con tanto pecado. Porque la única salvación de ellos es creer en Cristo Jesús para poder ser liberados de los pecados, es tener fe en Él. Pero aquellos que no tienen fe, que no creen en Cristo Jesús, pues obviamente están muertos espiritualmente. Entonces, a esos que están tan lejos, también se les da el Evangelio, también se les enseña de la palabra, pero está en cada uno de ellos si desea aceptarlo o no, si desea realmente hacer la voluntad del Padre, acercarse a Dios, creer en Jesús como su Salvador. Ya está en cada uno de ellos. El fin del mundo se acerca, dice. Sean ustedes sobrios y velen en oración. Y sobre todo, ámense unos a otros fervientemente, porque el amor disimula multitud de faltas.
multitud de faltas que ya no debería haber. Pero siempre es importante que si cometemos alguna falta, nos demos cuenta de nuestras faltas y de nuestros errores para poder enmendarlos, corregirlos y no volverlos a hacer. Y sabemos que no estamos solos. Con la ayuda del Espíritu Santo de nuestro Padre, esto es posible. Ahora, dice aquí, el fin del mundo se acerca. Sabemos que el fin del mundo está cerca, porque es cuando Jesús va a venir y va a juzgar a todos. Pero ahora, ¿se referirá al mundo literal? ¿A la creación de Dios con todos sus animales, los lagos, los árboles tan hermosos que Dios ha creado? Pues no lo sabemos. Hay personas que creen que sí se refiere al mundo literal, que el mundo va a ser destruido. Pero a veces me pongo a pensar, ¿recuerdan que estamos aprendiendo también de Génesis? Todo lo que le tomó a nuestro Padre y a Jesús hacer la creación, lo maravilloso y lo detallista que fue en cada cosa, en cada animal, los colores que podemos disfrutar. ¿Quedará realmente destruir todo eso? A veces pienso que no. Pero ¿quién soy yo, verdad? Si es designio de nuestro Padre, así será. Entonces, unos creen que realmente, literalmente, el mundo será destruido. Yo no lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero otros piensan que el mundo no será destruido, pero sí será destruido el mundo que está en contra de Dios, las personas que están siguiendo al demonio, las personas que están en contra de Cristo mismo. Porque se acuerdan que Jesús vino a este mundo, vino a la tierra y murió por todos y cada uno de nosotros. Jesús murió y entregó su vida por los pecados del mundo. Jesús entregó su vida por los pecados del mundo. Entonces, ¿por el mundo realmente literal? No. Sabemos que Jesús murió por los pecados del mundo, se refiere a nosotros, las personas, ¿verdad? Murió por cada uno de nosotros, las personas. Entonces, quizás de esta misma manera es como nos está diciendo, no es que sea el mundo literalmente que va a ser destruido, sino aquellas personas que siguen al demonio, aquellas personas que siguen a Satanás. Esas personas serán destruidas, como en un comienzo lo dijo, serán aplastadas por Cristo Jesús. La cabeza de la serpiente será aplastada, la cabeza de Satanás. Y obviamente Él con todos sus demonios y todas las personas que lo siguen, que siguen las cosas de este mundo y prefieren hacer las cosas como a ellos les parezca, siguiendo las cosas de este mundo, pues desaparecerán. Dios los destruirá. Entonces, a eso es cuando se refiere que el fin del mundo se acerca. Y sabemos que cada día este fin está más cerca, porque sabemos que cada día que pasa estamos más cerca a la venida de Jesús, donde llegará a juzgarnos a todos. Y dice, sobre todas las cosas, ámense unos a otros fervientemente. Ámense unos a otros. Recordemos que la base de todo es el amor. Si Dios hizo y creó este mundo tan maravilloso como lo vimos en Génesis, se tomó su tiempo para cada cosa, para la creación. Y como dicen, no sabemos si un día fue realmente literal, lo cual no creo. Probablemente un día pueda haber tomado mucho más tiempo del que para nosotros un día es 24 horas. Para poder crear, por ejemplo, a las aves con tantos colores, con tantos detalles, a los peces, que existen todavía peces que aún recién estamos conociendo. Entonces hay tanto en la creación que todavía nos falta conocer. Dios hizo tantas cosas maravillosas por nosotros y todo lo hizo por amor, con amor. Y luego nuestro Padre en su amor envió a su Hijo Jesús
por amor a nosotros, para poder salvarnos del pecado, para tener una oportunidad para vivir con Él para siempre. Entonces envió por amor a su Hijo amado. Y Jesucristo, nuestro Salvador, murió por nosotros, entregó su vida por amor, mostrando cuánto nos ama. Entonces la base de todo es el amor, porque nuestro Padre es amor. Entonces si nosotros venimos de Él, si nosotros somos de Él, pues obviamente debemos mostrar amor siempre, a donde vayamos, a donde estemos. Y el amor no se demuestra solamente con abrazos y besos, sino también con nuestras acciones, dando amor al que necesita, llevándole cobijo a nuestro hermano en necesidad, llevándole alimentos a las personas que no tienen que comer, yendo a visitar a los enfermos y viendo cómo están, preocupándonos por ellos, poniendo de nuestra parte. Entonces es importante que vivamos nuestra vida cada día, cada momento, haciendo la voluntad de nuestro Padre, dando amor a los demás, sirviendo a los demás. Y recuerden siempre que lo que hace su mano derecha, la izquierda no tiene que saber, ni viceversa. Basta con que el Padre sabe lo que estamos haciendo y es más que suficiente. Entonces, qué importante es vivir en la manera que Jesús nos enseña y mostrando siempre amor a los demás, amor a nuestro prójimo. Y como Jesús mismo nos dijo, que de extraordinario tiene que amen a los que los aman a ustedes también, a su familia, al que te ama. Lo extraordinario está en amar a aquellos que no nos aman, a los que nos detestan, a los que nos tienen cólera, a los que no les agradamos o nos tratan mal. Sé que es difícil, pero con nuestro Padre no es imposible. Y si no podemos acercarnos a la persona para mostrarle amor, pues podemos orar por esas personas, para que Dios sí toque sus corazones y puedan cambiar, puedan acercarse a Él y tener una vida más feliz, llena de amor, que es lo que nuestro Padre siempre nos da y nos enseña. Dice, ¿te sientes llamado a predicar? Predica entonces como si Dios mismo hablara a través de ti. ¿Te sientes inclinado a ayudar a los demás? Hazlo con todas las energías que Dios te dé, para que Él se glorifique a través de Jesucristo. Como nos enseñó Pablo, en todo lo que hagamos, hagámoslo siempre con amor, dando lo mejor de nosotros, como si lo estuviéramos haciendo al mismo Cristo. Si somos enfermeras, cuidemos a esa persona como si estuviera Cristo mismo cuidándolo. Si vamos a preparar un alimento o vamos a cocinar, hagámoslo con todo amor, como si fuera Cristo mismo que le estamos dando de comer. En todo lo que hagamos, hagámoslo siempre con amor, dando siempre lo mejor de nosotros. Y dice, no se sorprendan, dice, no se turben ni se sorprendan cuando les toque pasar por el fuego de las pruebas que les esperan. ¿Para qué es ese fuego? ¿Para qué son los problemas? ¿Para qué son las dificultades? Eso nos va purificando, nos va limpiando, nos va enseñando, vamos aprendiendo, vamos madurando. Recuerden, todas las personas que Dios usó pasaron por momentos bastante difíciles, como en el caso de José, dificultades, su propia familia, sus hermanos lo vendieron, lo regalaron. ¿Cuántos años él sufrió preso? Pero todo era por un propósito, por una razón, por un aprendizaje, para llegar a ser después el hombre que fue y para que sea usado por Dios. Entonces, igualmente nosotros, los problemas, dificultades que pasemos, enfermedades, tribulaciones, demos gracias a Dios, porque sabemos que por lo que estamos pasando es una etapa de purificación que nos está ayudando a mejorar, a aprender como seres humanos. Entonces, como dice Pedro, no se turben ni sorprendan cuando les toque pasar por el fuego de las pruebas que les esperan,
porque lo que les va a suceder no es extraño, es parte de un proceso y un aprendizaje. Nada es casual en nuestras vidas, todo tiene un propósito y una razón. Y al contrario, debemos sentirnos felices, como dice aquí Pedro, gocémonos, porque al pasar por tales pruebas están participando de los padecimientos de Cristo y tendrán la inmensa alegría de compartir su gloria el día en que ésta se manifieste, que cada día es más pronto, cuando Jesús regrese con toda su gloria. Alégrense si los maldicen e insultan por ser cristianos. Si alguien los trata mal por ser cristianos, si alguien los hace sentir mal por ser cristianos, siéntanse felices, gócense, dice. Porque cuando esto suceda, el Espíritu de Dios descenderá sobre ustedes con gran gloria. O sea, encima de hacer la voluntad de Dios, Dios nos bendice aún más cuando soportamos estas pruebas y estas dificultades. Entonces, lo único que debemos hacer, amigos, es vivir nuestra vida en la manera que Jesús nos ha enseñado, poniendo a nuestro Padre primero antes que nada. Y segundo, antes que nuestras propias decisiones, pensamientos o deseos. ¿Qué es lo que agrada a mi Padre? ¿Le agradará lo que voy a hacer, lo que estoy pensando hacer? ¿Le gustará a Él o no? Antes que hagamos algo, pongamos siempre a nuestro Padre primero antes que nada. Y segundo, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué esperamos que los demás hagan con nosotros? Hagamos nosotros. Y tratemos a cada ser humano como si fuera Cristo mismo a quien le estamos haciendo, porque eso es para Cristo. Cada vez que hacemos el bien a alguien, Él siente que es a Él mismo a quien estamos agradando. Y eso Él mismo lo dice y lo dirá el día que Él regrese. Entonces, sintámonos felices si alguien nos hace sentir mal por el hecho de ser cristianos, porque cuando esto suceda, el Espíritu de Dios descenderá sobre nosotros con gran gloria. Estaremos bendecidos y llenos de más Espíritu de Dios. Y si ese es el momento de irnos, como en el caso de Sebastián, pues que así sea, que se haga siempre la voluntad de Dios sobre nosotros y no la de los hombres. Preparémonos entonces y vivamos todos los días en la manera que nuestro Padre desea y en la manera que Jesús nos enseña. Que Dios los bendiga, amigos, y hacer la voluntad del Padre.